Buenos días a todos de nuevo. Hoy vamos a estudiar la guerra de Vietnam, que con distintos nombres es el conflicto que se desarrolla en la antigua colonia francesa de Indochina entre 1945 y 1975. Tiene distintas fases. En una, sobre todo en las primeras, va a enmarcarse en el proceso de descolonización, todas estas disputas que van a surgir en los antiguos territorios colonizados por los europeos, tanto en Asia como en África, y que tendrá como resultado el surgimiento, después de situaciones más o menos tensas, de nuevos estados, y una segunda fase en la que el conflicto se enmarca sobre todo en el ámbito de la Guerra Fría, es decir, las implicaciones que va a tener la guerra y la intervención de los Estados Unidos tienen que ver más con las consideraciones estratégicas en el marco de la Guerra Fría que con la situación concreta que vivía Vietnam. La primera etapa del conflicto la vamos a conocer como la Guerra de Indochina. Se extiende desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta el establecimiento de los dos Vietnam, de Vietnam del Norte y de Vietnam del Sur, así como de los estados de Laos y Camboya, tras la derrota y salida de Francia de Indochina. Esta división va a fraguarse en la Conferencia de Ginebra de 1954, que, como decimos, va a poner fin a la presencia francesa en Indochina, que se situaba desde la década de los años 60 del siglo XIX. Prácticamente de manera contemporánea a la decisión de dividir Vietnam y de constituir nuevos estados, se va a desarrollar en Estados Unidos una teoría, una doctrina estratégica que va a tener una importante repercusión en el desarrollo de la Guerra Fría. Es lo que se va a conocer como la teoría del dominó. Según esta teoría, si un Estado caía bajo la órbita de la Unión Soviética, muy pronto se contagiarían los estados alrededor, lo que va a decidir a los Estados Unidos a implicarse de manera directa en el conflicto vietnamita, un conflicto que se convierte a partir de 1965 en una guerra abierta con una intervención notable de los Estados Unidos, que va a desplegar más de 500.000 de soldados en el terreno y que se va a convertir finalmente en 1973 en una derrota norteamericana, con lo que esto va a tener de repercusión para el prestigio de los Estados Unidos en el contexto de esta lucha que es la Guerra Fría. La Guerra de Indochina, que tiene lugar entre 1945 y 1954, es el resultado del proceso por el que se culmina la Segunda Guerra Mundial en los territorios de la antigua colonia francesa. Japón, que había ocupado el territorio como consecuencia de esa expansión que va a llevar a cabo a lo largo de la costa pacífica, va a encontrarse con la oposición del Viet Minh. El Viet Minh era un grupo guerrillero liderado por la persona que estáis viendo en la fotografía, Ho Chi Minh, que va a mantener una lucha constante toda vez que las autoridades francesas vinculadas al régimen de Vichy van a presentar una cierta colaboración con el régimen japonés. La expulsión de los japoneses va a llevar a la declaración de independencia de Vietnam. Sin embargo, una vez que se recupera el gobierno francés, una vez que se produce la liberación de Francia y se establece un nuevo gobierno en París, el gobierno de París no está dispuesto a reconocer esta independencia de Vietnam y se inicia una larga guerra que va a tener sobre todo
un aspecto de guerra de guerrillas. El Viet Minh va a enfrentarse a las tropas francesas en los escenarios de la selva. Sin embargo, va a ser en 1954 cuando, iniciadas ya las conversaciones de Ginebra, se produzca la batalla de Dien Bien Phu. En esas conversaciones de Ginebra se está discutiendo el futuro inmediato de Vietnam y, como digo, Francia va a intentar reforzar su posición con una victoria militar sobre las tropas del general Giap, estableciendo posiciones militares en el territorio controlado por el Viet Minh. Así, en esta zona, en Dien Bien Phu, en los márgenes del río que estáis viendo, los franceses van a establecer una serie de bases militares, las marcas que veis en azul, con los nombres de Isabel, Claudine, Eliane, Dominique, Beatriz, y con una única pista de aterrizaje y de despegue en Huguet, que es esa marca que estáis viendo en gris. Esta posición de los franceses, donde se van a concentrar más de 10.000 hombres, va a encontrarse con el despliegue de numerosas unidades del Viet Minh, que son los números que estáis viendo como 304, 316, 351, que van a iniciar un ataque masivo sobre estas bases, especialmente sobre Beatriz y Gabriel, para concentrarse luego en el control del aeropuerto. La toma del aeropuerto por las tropas del Viet Minh va a dejar aislados a los soldados franceses, que a partir de ese momento solo van a poder abastecerse por medio de los envíos por paracaídas. Este proceso va a resultar insuficiente hasta el punto de que el 7 de mayo, tras un último ataque masivo por parte del Viet Minh, el ejército francés se rinde. El resultado, en cuanto a término de bajas, va a ser muy alto. Los franceses tienen un saldo de más de 2.000 muertos y 5.000 heridos, dejando casi 12.000 prisioneros en manos del Viet Minh, aunque las bajas vietnamitas no le van a la zaga. Veis que el número de muertos es muy superior, también el de heridos, pero el éxito del Viet Minh en esta batalla, la presencia de esos 12.000 franceses prisioneros, va a debilitar la posición negociadora de Francia, que muy pronto va a retirarse de Vietnam. Como veis, la disputa en Vietnam contaba por parte del ejército francés de equipamiento bélico moderno, como son estos carros ligeros, con la utilización de aviones, pero que se van a ver muy limitadas por las circunstancias que el terreno selvático ponía a este tipo de luchas. El que ves en la imagen es el coronel Christian de Castries, que era el jefe de las tropas desplegadas en Dien Bien Phu, y esta es una foto ya mayor, lógicamente, del general Giap, que es el líder del ejército vietnamita. Aquí veis el despliegue de los tanques en Dien Bien Phu y la posición cercada en trincheras a la que se van a ver sometidos los franceses. Una fotografía de la victoria norvietnamita, o vietnamita, perdón, en Dien Bien Phu. El resultado de esta derrota va a ser el acuerdo que se establece en la Conferencia de Ginebra para la retirada de Francia de su antigua colonia de Indochina. El resultado de esta conferencia, aquí veis los aspectos más relevantes del acuerdo final, van a suponer la división de la antigua colonia en 4 nuevos estados: Laos y Camboya, con
capitales en Vientiane y Phnom Penh, y el territorio de Vietnam, dividido en dos zonas, Vietnam del Sur, dominado por una población, una minoría más cercana a las posiciones francesas y a las propias posiciones occidentales, y Vietnam del Norte, con capital en Hanoi, y donde se habría hecho fuerte el Viet Minh, es decir, es la zona donde esta guerrilla de influencia comunista, liderada por Ho Chi Minh, que recibe apoyo tanto de la Unión Soviética como de la China maoísta, va a hacerse fuertes. Los acuerdos de Ginebra planteaban un futuro referéndum de reunificación de ambos territorios. Se repite así, por tanto, la división de un territorio en dos zonas, una de influencia occidental, otra de influencia soviética, comunista, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Los acuerdos de Ginebra van a provocar también una oleada masiva de refugiados vietnamitas, muchos de los cuales huyen de esa zona controlada por los dirigentes del Viet Minh, dirigiéndose hacia Vietnam del Sur. El conflicto entra en una nueva etapa cuando, a partir de 1956, la administración Eisenhower y su entonces secretario de Estado, Foster Dulles, desarrollen la denominada teoría del dominó. La idea de que si los Estados Unidos dejaban caer bajo la influencia comunista, bien soviética, bien china, a algún Estado, muy pronto los estados limítrofes caerían como fichas de dominó. Se usaba esa imagen de la caída continuada de múltiples fichas, lo que va a llevar a los Estados Unidos a sostener la posición del gobierno pro-occidental de Vietnam del Sur, que se niega a la realización del referéndum previsto de reunificación y mantiene el enfrentamiento con Vietnam del Norte. El 8 de septiembre de 1954 se firma este Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste de Asia, en el que se incluye la posibilidad del apoyo por parte de los firmantes, y uno de ellos, lógicamente, era Estados Unidos, ante la agresión que recibiera cualquiera de los firmantes. En ese contexto se va a ir produciendo un incremento creciente de la implicación norteamericana en la guerra de Vietnam. Hasta este momento, la guerra de Vietnam es un enfrentamiento entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, pero el ejército de Vietnam del Sur está recibiendo el apoyo de material y de especialistas, asesores militares, desde el año 1953. 54 prácticamente, es decir, con la propia división desde la propia administración Eisenhower. Esta implicación va a ir creciendo a medida que el conflicto vaya heredándose de administración en administración. De la administración Eisenhower va a heredarlo la administración Kennedy y luego la administración Johnson para finalmente llegar hasta la presidencia de Nixon. A partir de 1965, Estados Unidos participa directamente al sufrir un ataque por parte de Vietnam del Norte, que va a atacar directamente en el Golfo de Tonkin a barcos de guerra norteamericanos, lo que supondrá una lucha con múltiples contendientes. Por un lado, los dos estados vietnamitas, es decir, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Por otro lado, la milicia procomunista del Vietcong, que actúa sobre todo en Vietnam del Sur a favor de Vietnam del Norte. Y por último, el último de los actores implicados, el propio gobierno de los Estados Unidos. En 1968 tiene lugar la ofensiva del Tet, una operación coordinada de ataque por parte de Vietnam del Norte y del Vietcong sobre las posiciones de los Estados Unidos y del ejército de Vietnam del Sur
a lo largo de todo el país, que aunque fracasa desde el punto de vista militar, en cuanto que no consigue alterar las estructuras de los frentes de combate, ni tampoco provocar un cambio en las posiciones de los combatientes. El número de bajas es incluso mayor entre los combatientes del Vietnam del Norte que entre los norteamericanos. Va a tener el efecto de desmoralizar a las tropas norteamericanas cuando esa ofensiva se vaya transmitiendo de manera generalizada a la opinión pública norteamericana, que a partir de ese momento va a incrementar la oposición a la guerra. En los Estados Unidos surgen toda una serie de manifestaciones, marchas, movimientos contrarios a la guerra, que acabarán por determinar la salida de los Estados Unidos, dejando el conflicto únicamente en nuevamente una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1973, los Estados Unidos, como digo, abandonan, derrotados en cuanto que no han conseguido su objetivo de convertir a Vietnam en un estado vinculado al bloque capitalista, y quedando el conflicto como una guerra civil entre norvietnamitas y survietnamitas. Aquí veis la recepción que recibe el dirigente surcoreano Ngo Dinh-Diem por parte del presidente Eisenhower en 1957. Como digo, Estados Unidos va a apoyar a este gobierno autoritario que se había formado en Vietnam del Sur en un intento de evitar que el país entero caiga bajo la influencia comunista a partir de ese dominio del Viet Minh. Una fotografía ya posterior, de 1966, con decoraciones por parte del presidente Johnson de los soldados por acciones de guerra en Vietnam. Y finalmente la figura de Nixon, que va a ser el presidente que saque a los Estados Unidos del conflicto de Vietnam. La guerra de Vietnam es una guerra especialmente cinematográfica. Hay muchas y buenas películas que narran el conflicto, un conflicto en el que va a predominar sobre todo la guerra de guerrillas en un escenario selvático donde la superioridad tecnológica de los Estados Unidos va a ser poco aprovechable. El arma principal para los despliegues va a ser el helicóptero, que permitirá trasladar a los soldados a distintos escenarios de operaciones y retirarlos. Sin embargo, lo mismo el curso del propio río Mekong. Sin embargo, como digo, la utilización de la superioridad militar norteamericana, como pueden ser los bombardeos masivos con bombarderos como el que estáis viendo en la fotografía, un B-52, aunque va a tener un impacto notable desde el punto de vista visual, arrasando grandes superficies con bombas incendiarias, va a causar un efecto muy limitado en la determinación de combate de los norvietnamitas. Unos norvietnamitas que van a aprovechar las condiciones de la selva, desarrollando todo tipo de subterráneos que permitían ataques sorpresa y extendiendo el conflicto hacia las naciones limítrofes, como son Laos y Camboya, para desde ahí atacar las posiciones de los norteamericanos. Las fotos que estáis viendo son fotos que se van a ir publicando en la revista Time, entre otras publicaciones norteamericanas. Los norteamericanos se encuentran con una guerra diferente a la librada tanto en Corea como en la Segunda Guerra Mundial, donde la posición de la población local es confusa porque en ocasiones les resulta complicado hacerse próximos a esta población local y donde la sensación de incomprensión de la naturaleza del conflicto va a hacer mella en la propia capacidad de combate.
El número de heridos de norteamericanos va a ser muy alto. Pensad que en este momento todavía se utilizaba el reclutamiento obligatorio, lo que va a llevar, por ejemplo, a que determinadas figuras luego importantes en la vida política norteamericana utilicen subterfugios para evitar el envío de ser enviados como combatientes a Vietnam. Combatientes que normalmente van a pertenecer en un porcentaje muy superior al que le corresponde en la estructura racial de los propios Estados Unidos a las minorías afroamericana e hispana, lo que va a incidir sobre todo en el rechazo también a esta guerra. Una de las batallas más conocidas va a ser la que se tuvo lugar en 1969 por el control de una colina que va a dejar un gran saldo de bajas en las tropas norteamericanas por una posición cuyo valor estratégico era muy limitado, y se ha hecho una película justamente, La colina de la hamburguesa, llamada así porque se convirtió, como podéis suponer, en un picadero de carne. La implicación norteamericana, como os decía, va a ir subiendo de manera exponencial. En 1959, cuando acaba la presidencia de Eisenhower, hay 700 militares norteamericanos en Vietnam, ejerciendo labores de asesores militares. Ese asesoramiento, sin todavía intervenir en la guerra, va a subir a los 16.000 cuando 4 años más tarde acabe de manera trágica, porque fue asesinado, la administración Kennedy. Su sucesor al frente de la presidencia, el vicepresidente Lyndon Johnson, que luego revalidaría mandato, va a ser el encargado de iniciar la implicación directa, tal como combatiente de los Estados Unidos en Vietnam, y al acabar su mandato en 1969 había más de 541.000 soldados norteamericanos en Vietnam, manteniéndose una cifra prácticamente equivalente hasta la retirada de los norteamericanos en 1973. Pensad que estos combatientes norteamericanos suelen ser soldados de reemplazo que pasan en Vietnam un plazo que normalmente solía durar un año. Entre enero y febrero de 1968 se produce la ofensiva del Tet. En esta ofensiva, las tropas norteamericanas y de Vietnam del Sur, las banderas que estáis viendo, van a verse atacadas de manera simultánea en distintos puntos por parte de las tropas de Vietnam del Norte, que utilizarán refugios en los países limítrofes, en Laos y en Camboya, lo que provocaría, en el caso de la intervención norteamericana, una ampliación del conflicto, junto con los ataques que la milicia procomunista del Vietcong va a llevar a cabo en las ciudades del sur. Las tropas de Vietnam del Norte, como digo, van a aprovechar esas posiciones para atacar al sur de Vietnam. Los puntos que estáis viendo y la bandera que surge al lado son los lugares donde actúa el Vietcong, los Charlie de las películas de Vietnam, esa milicia comunista favorable a Vietnam del Norte, que va a provocar la desestabilización del país. La ofensiva del Tet va a suponer que el ejército de Vietnam del Sur se va a encargar principalmente de contrarrestar el empuje del Vietcong, mientras que son los norteamericanos los que frenan el avance de Vietnam del Norte. Aunque el resultado de la batalla es desfavorable, la impresión que deja esta batalla en la opinión pública norteamericana va a ser
muy marcada, hasta el punto de que a partir de este momento la opinión pública norteamericana va a ir virando progresivamente en contra de la implicación norteamericana en Vietnam. Aquí veis fotografías del despliegue de marines durante esta batalla del Tet. Ejemplos de los atentados del Vietcong dentro del territorio survietnamita y las bajas del Vietcong, que como veis corresponden a personas que podrían pasar por civiles no combatientes. A partir de ese momento, como veis, se extiende esta idea de que la guerra de Vietnam era una agresión imperialista de los Estados Unidos que mantenía una marioneta en ese gobierno de Vietnam del Sur. La presencia en los medios de comunicación, en la televisión principalmente, pero también en la prensa gráfica, de los resultados de la guerra, como digo, va a decantar a gran parte de la opinión pública de forma contraria a esta guerra. Aquí veis esta fotografía de esta niña mutilada, la niña Trom, o las fotografías de los soldados norteamericanos heridos. Acontecimientos además como la matanza de My Lai, donde un grupo de soldados norteamericanos comandados por un oficial de escasa graduación van a decidir asesinar a la totalidad de la población de una aldea, independientemente de que fuesen combatientes o no, van a provocar esa sensación de atrocidad, de injusticia en la sociedad norteamericana sobre la intervención de los Estados Unidos. Los efectos de los bombardeos con napalm, una sustancia incendiaria que se adhería a los cuerpos y que se utilizaban para despejar grandes zonas de la selva, fotografías como esta ejecución por parte del general survietnamita Loan de un Vietcong en plena calle. Hay también una secuencia cinematográfica de esta ejecución, van a convencer a los norteamericanos de la injusticia del conflicto. Como curiosidad os diré que el fotógrafo que tomó esta fotografía pasó toda su vida explicando, su vida posterior, explicando el contexto y justificando la acción del general Loan. El ejecutado justamente había sido el responsable de un atentado inmediatamente anterior y que había dejado varias víctimas entre los soldados de Loan. No obstante, el efecto plástico de estas fotos, como esta niña del napalm, en la que aparece una niña completamente desnuda corriendo ante la destrucción de su pueblo y ante la indiferencia de los soldados norteamericanos, como digo, va a generar este rechazo en la opinión pública en los Estados Unidos a la presencia en Vietnam. Las manifestaciones masivas se suceden en los Estados Unidos, vinculándose a movimientos que también se desarrollan de manera simultánea, como el de los derechos civiles o el movimiento hippie. Hasta el punto de que en 1973 el gobierno de los Estados Unidos, viendo que Vietnam se había convertido en un callejón sin salida, va a firmar la salida de las tropas norteamericanas de Vietnam. Esta conferencia de París supone, como señala el artículo 4 de ese capítulo segundo, que los Estados Unidos no continuarán su intervención militar en los asuntos internos del Vietnam del Sur. Queda en ese momento una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur que va a acabar cuando las tropas de Vietnam del Sur, las tropas de Ho Chi Minh, vayan entrando en Saigón, la capital de Vietnam del Sur, y los últimos representantes de la administración norteamericana en el país, los trabajadores de la embajada, van a abandonar el país de manera precipitada, como veis en esta fotografía que se va a convertir en una de las fotografías más conocidas del
del conflicto. El resultado es también un movimiento masivo de refugiados survietnamitas que huyen del temor de del régimen comunista. Como consecuencia de este triunfo de Vietnam, se va a producir también ese efecto dominó que se temía en la década de los 50, con el establecimiento de otro régimen comunista en Camboya, liderado por la persona de Pol Pot al frente de los denominados Yemeres Rojos. Los Yemeres Rojos van a establecer un régimen en Vietnam de carácter genocida que va a poner en marcha el exterminio de más de 1 millón de personas de un país mucho menos poblado que lo que podía ser China u otros países del entorno, y aplicando una política que pretendía eliminar cualquier vestigio de la sociedad burguesa. A modo de ejemplo, se ejecutaba a aquellas personas que llevaban gafas, considerando que las gafas eran una comodidad burguesa. Se despoblaron las ciudades, obligando a volver al modo de vida campesino. Se mutilaba a los niños que presentaban señales de haber sido vacunados de la viruela. La viruela solía vacunarse en el brazo y dejaba una marca. Como digo, va a dejar un saldo de varios millones de muertos. Esto que estáis viendo es una fotografía de los cráneos del Museo del Genocidio Camboyano, de tal alcance que solo se detendrá cuando Vietnam, el gobierno comunista de Vietnam, intervenga en Camboya y elimine el gobierno de los Yemeres Rojos, que se van a retirar hacia las selvas. Con esto terminamos de ver la guerra de Vietnam, una guerra que va a tener consecuencias en el contexto de la Guerra Fría, porque va a debilitar la posición y el liderazgo norteamericano, y va a provocar una etapa entre 1968 y 1980 aproximadamente de iniciativa soviética en este enfrentamiento que ya dura décadas y que será el tema del que vamos a ocuparnos el próximo día.